España tiene que ser de todos y para todos. Y no puede ser de unos contra otros. ¿Qué hay dentro de esta frase? Hay un aviso a navegantes. Hay un aviso de que cuando miramos las hemerotecas de lo que se decía en el Parlamento hace 8 años, por ejemplo, con respecto a lo que somos como país, no nos encontrábamos un nivel de ataques y de descalificaciones de otros tan groseras, tan extremas como las que vemos estos días. Por ejemplo, y aún no, cuando se habla de la ultraderecha y la ultraderecha o la extrema derecha, ¿a dónde vamos a llegar? Quiero decir que además este tipo de descalificaciones se hacen tirando la piedra y escondiendo la mano, porque no se dice a quién. Porque si se le dijera a alguien a quién, esa persona podría defenderse, podría ir a los tribunales y decir que seguramente se está calumniando o se está descalificando, se le está intentando quitar su honor. Pero esto no se dice así. Se lanza la especie, el chapapote moral para quitar la legitimidad política a grupos enteros, a todos los que se oponen a una coalición de gobierno, por ejemplo. También en el sentido contrario, ¿eh? Digo, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? Yo qué sé. Hay varios motivos. Por una parte está una estrategia de poder que, en mi opinión, en mi humilde opinión, pone en marcha José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero pone en marcha el Pacto del Tinel en el 2003, pone en marcha la negociación con ETA e intenta una aproximación al nacionalismo catalán, que será después tanto el tripartito como el Estatuto de Autonomía, con elementos inconstitucionales que intentan colarse y que hubieran sido peligrosísimos, de hecho, si el Tribunal Constitucional finalmente no los hubiera retirado. Y él intentaba cuadrar el círculo de todos los problemas que genera el nacionalismo desde una perspectiva, en mi opinión, falsamente progresista. Y además considerando que el Partido Popular o que la derecha es históricamente descalificable, como si pudiéramos mezclar el pasado, lo que pasó en la historia de nuestro país, y los tiempos actuales y los políticos actuales. Es una cosa bastante seria, y lo digo con cierto conocimiento de causa. En el año 2005 pude tener una larguísima conversación con Rodríguez Zapatero, y la impresión que me dio es de que confundía la Segunda República, que pudo ser pero no fue, y el bando republicano de la guerra, que debió ser y no fue. Claro, al tener una idea falsa, mítica, de lo que en realidad pasó en la historia de España, eso genera un tipo de polarización que es muy injusta. ¿Quién gana con esta polarización? ¿Quién saca partido? Pues los secesionistas, los nacionalistas, los ultranacionalistas, aquellos que consideran que la ley es algo de lo que pueden prescindir, por ejemplo, en el caso del secesionismo catalán, o aquellos que consideran que haber matado y después quedarse tan panchos, y que además se puede hacer política con ellos normalmente, esos son los que salen ganando. Y los populistas de izquierdas que surgieron, porque de alguna manera Podemos y Vox son hijos de esa manera de poner, de levantar los demonios históricos, de volver a darles cauce. De alguna manera, tanto Podemos primero como Vox después son ese esperpento que nos aparece desde el punto de vista de lo que es no entender la concordia, no entender que nuestro trabajo como políticos debe ser tener unos espacios comunes muy amplios y no descalificar completamente al adversario político. ¿Qué tienes que decir no al polarizador, sino a aquel que te dice: no exageres, no dramatices, ¿dónde vas? Algunos de los que dicen esto tienen buen corazón, ciertamente, y creen en el diálogo de una forma gandiana, así como de mis mundo, más bien, no gandiana, de mis mundo, de yo quiero la paz en el mundo. Pero lo cierto es que vivimos en un momento social
en que las redes sociales favorecen muchísimo la desinformación y la manipulación y la propaganda muy oscuras, de una política sucia. Entonces, a las personas que van con ese buen corazón hay que decirle, pero tú has hecho un estudio, has mirado algo de lo que está pasando en el mundo de las redes. Tú estás viendo cómo se están haciendo verdaderas tribus de gente hostil a otras tribus que no se comunican, que viven en mundos que no tienen ningún tipo de interconexión y que hay hostilidad creciente y que las lápidas o los lugares de homenaje de víctimas del terrorismo, pero también de víctimas de la extrema derecha, están siendo atacadas. Hay que decirle esto a la gente de buen corazón y decirle que el diálogo está muy bien, que el diálogo es la forma habitual del trabajo en política, con mayorías y minorías, y que seguir la ley es la manera de que ese diálogo sea de fair play, sea de juego limpio. Cuando hay quien no cumple la ley y después pide mesas alternativas, pidiendo cosas fuera de la ley, lo que estamos es ante un chantaje. Y eso es lo que está ocurriendo en el caso de Esquerra Republicana o de los otros secesionistas en el gobierno. La guerra de las tribus pone en peligro el futuro de España, pone en peligro el futuro de Europa. Sí, porque este mismo fenómeno de polarización, de sectarismo, de pensamiento iliberal, de pensamiento populista, sea de un tipo o de otro, en el que el populista indica quién es el buen ciudadano y el mal ciudadano. Por ejemplo, el buen español, el mal español. El feminismo tiene que ser de esta manera, no puede ser de otra. El ecologismo tiene que ser como te digo yo. O sea, el pensamiento dogmático va degradando poco a poco el pensamiento público, la opinión pública, el pensamiento político, genera miedos, genera tabúes. Y sobre el principio de una libre expresión amplia que debe existir, tiene que existir, sin embargo, un respeto al adversario ideológico. Y eso significa confrontar ideas, pero no descalificar a las personas, no deslegitimarles para el juego político. Eso está pasando en toda Europa, no solo en España. De una manera peculiar en España, tal vez, pero la memoria histórica también es un elemento de conflicto en otros lugares, en Polonia, en Hungría, en Lituania, en Estonia, en Chequia. Hay muchos lugares, en Italia, hay muchísimos lugares donde se están lanzando la historia a la cabeza, donde incluso hay gobiernos que se atreven a decir que hay cosas prohibidas históricamente. Por ejemplo, el gobierno de Polonia quería sancionar que se hablase la expresión campo de exterminio polaco. Y además, lo cierto es que no hay que decir campo de exterminio polaco, lo dice Yad Vashem, pero sin embargo Yad Vashem decía, pero no podemos privar libertad de expresión. Habrá que confrontar y decir, no, son campos que estaban en un sistema nazi y estaban en Polonia. Bueno, quisieron poner una sanción de años de cárcel por indicar esto, pero es que en Lituania quieren prohibir el decir ciertas cosas sobre lo que fue el pasado más incómodo de los lituanos ante el nazismo. Y en otros lugares también están estudiando este mismo juego de confundir la historia con la memoria histórica y con lo que los gobiernos pueden hacer.